¿Qué tal, queridos amigos? Aunque los mexicanos no votamos en las elecciones de Estados Unidos, las consecuencias de estas sí nos llegan a México. Siempre ha sido así. Así que por esa razón tenemos que tratar y analizar las cuestiones que tienen que ver con el poderoso vecino de Norteamérica. Y los hechos nos dicen que aquello que se estimaba que iba a ser un terrible fracaso contra Joe Biden, no lo fue tanto. Los republicanos subieron un escaño en el Senado y los demócratas bajaron uno, pero ninguno alcanzó la mayoría absoluta de 51 representantes que se requieren para tener la mayoría, la voz cantante dentro del Senado de los Estados Unidos. Y por ahí va la Cámara también de Representantes. Pero lo más interesante del asunto es que le salió rival al señor Trump, el gobernador de Florida, DeSantis. Este individuo comenzó a desarrollar su liderazgo desde el gobierno de Florida y fue ganando simpatías y adeptos dentro de su partido, el republicano. Y logró en estas elecciones últimas la situación de que muchos de los que son parte de su grupo ganaron. A diferencia de lo que pasó con el terrible, temible, anaranjado Donald Trump, que pretende otra vez llegar a la Casa Blanca. Precisamente para eso eran las elecciones intermedias. Bueno, eran constitucionalmente necesarias, pero el motivo, el objetivo que tenían los políticos era ver hasta dónde se lograba fortificar Donald Trump. Y Donald Trump, pues es un individuo subversivo, golpista. Es un individuo que debió estar en la cárcel ya por sus intentos de tomar el Congreso aquel 6 de enero de 2021, no hace mucho. Estas escenas se nos quedaron grabadas de cómo el país más poderoso de la Tierra podía estar controlado por turbas de locos que rompieron ventanas, se metieron al vestíbulo, se metieron al pleno de la Cámara de Senadores, hicieron de las suyas en el Capitolio con tal de defender lo indefendible, una supuesta victoria de Donald Trump sobre Joe Biden cuando los números ya estaban echados y favorecían al actual presidente de los Estados Unidos, quien cobardemente, quien asustadizo, no se atrevió a llevar hasta el final las denuncias que se realizaron contra su antecesor, ni las que ya tenía en Nueva York con motivo de los fraudes cometidos por él, ni los elementos políticos que tenía en su poder para acusarlo de haber soliviantado a las masas que tomaron el Capitolio en defensa de la supuesta victoria de Trump, quien en el momento en que tomó posesión Joe Biden estaba dando discursos en el aeropuerto sin asistir a esta ceremonia, rompiendo con una vieja tradición estadounidense de conciliación. Por lo menos esto es lo que se buscaba en esa ceremonia frente al Capitolio, precisamente, que había sido hollado 14 días antes por el propio presidente de los Estados Unidos, que lanzó a sus caballerías para tratar de modificar los resultados electorales cuando estaban siendo calificados por el Congreso. Esto es imperdonable en cualquier país del mundo que se diga civilizado. Y sin embargo, Trump habló, habló en el aeropuerto de que no se sentía derrotado, se subió al avión, creímos todos que iba a ser motivo de querellas serias por lo que debía en Nueva York y por lo que había hecho en Washington, y no pasó absolutamente nada. Todavía hace unos meses la Fiscalía General de los Estados Unidos intervino una de sus propiedades más lujosas en Florida, en donde vive el señor Trump, por cuestiones fiscales. Entraron a su casa, sacaron papeles, sacaron archivos, dijeron que iban a proceder contra él y no lo hicieron. Pasa lo mismo que en México.
se ataca y se ataca a los expresidentes, se habla del pasado neoliberal todos los días que puede el señor López Obrador, que son todos los días. Y, sin embargo, no procede contra ellos. Habla de la corrupción del pasado, habla de que cualquier incidente grave que sucede actualmente es producto de lo que hicieron los presidentes anteriores a él, pero no se atreve a tocarlos ni con una pluma, ni con el pétalo de una rosa, te diría en el caso de las damas. ¿Y todo esto por qué? Porque tiene miedo a que también los expresidentes le muestren sus expedientes. Por eso dicen, no lo sé, que algunos expresidentes van a asistir a la marcha programada para el domingo 13 de octubre, que saldrá del Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana, y que pues veremos cuánta gente reúnen. A mí me interesa mucho saber el número de gentes que reúnen, porque ha habido otras manifestaciones que no han tenido mayor peso en la vida nacional, a pesar de los esfuerzos hechos por muchas personas que de verdad creen en algunos movimientos que han caducado prácticamente por causa de sus malas diligencias, de los fundadores de los movimientos que se envilecen creyendo que con esto obtienen una tajada de poder, sin darse cuenta de que ellos mismos les están haciendo daño a las organizaciones por ellos creadas. Ya saben ustedes a quién me refiero. Pero no voy a dar su nombre porque me parece ya muy pequeño. Pero lo que sí es interesante es que este mismo grupo es el que está boicoteando la marcha del 13 de octubre. Es algo verdaderamente increíble, ridículo. Cuando debieran sumarse todos, él habla de que se trata de una marcha convocada por los políticos, me refiero al líder de este movimiento, que dice que no, que él va a hacer el suyo dentro de 15 días. A ver cuánta gente acumula, sobre todo cuando ya esté el mundial empezado y obviamente las gentes, las personas, los mexicanos, como todos los del mundo, estarán pegados en sus televisores, a sus televisores para ver la marcha del Mundial de Qatar. Y en esos días quiere hacer una manifestación, en lugar de sumarse a la de este 13 de octubre, que es oportuna, pues cuanto se está realizando en estos momentos las elecciones en las dos cámaras para saber hasta qué punto el presupuesto de 2023 va a acotar a las instituciones autónomas, sobre todo, que han molestado al Ejecutivo, al Mesías, al hombre que no se equivoca nunca, que no es motivo de él en lo personal de hacer la menor autocrítica. No, él está por encima de todas las cosas. Es el Mesías, es el Dios de México, para algunos. Pero para muchos es un impostor y un farsante. Es un hombre que no se detiene ante la realidad de la ley y el derecho. Es el sujeto que ha violado la Constitución más veces desde el poder. Es el hombre que ha escupido contra la democracia y que ahora pretende acabar con el Instituto Nacional Electoral, asfixiándolo económicamente, restándole 4.300 millones de pesos a su trabajo, con lo cual lo deja muy limitado para poder realizar las elecciones tanto del Estado de México como Coahuila, aunque no son responsabilidad directa del instituto, sino de los órganos estatales, pero obviamente el instituto conoce de todas estas de todos estos ejercicios electorales, como obviamente conoce lo que puede pasar en 2024, en donde sí el INE tiene participación directa y ya debiera haber actuado. Es increíble que el Instituto Nacional Electoral parezca amordazado cuando hay tantos que están defendiéndolo un tanto de manera extemporánea, porque hace muchos meses hubo voces
entre ellas la mía, que defendieron al INE cuando todavía no llegábamos a cruzar este terrible pasillo que nos lleva a la oscuridad democrática. Ya, de hecho, se han aprobado el presupuesto de 2023 y con ello los moches, los tijeretazos que se le dan a instituciones como el INE. Y curiosamente, hasta la Cámara de Diputados bajó su presupuesto. Los mismos diputados se dieron un golpe a sí mismos, un autogol, para decirlo en términos futbolísticos que están tan de moda, o en una cornada se pusieron delante de los pitones mal situados y entonces les dieron una cornada, por decirlo en términos taurinos. Sí, se colocaron en el verdadero abismo. Y ahí, desgraciadamente, se han dado evidencias de hasta dónde llega el maiceo, de hasta dónde llega la colusión de algunos elementos con el partido Morena. Por cierto, es interesante saber que el PRI por el momento no rompió la alianza y votó en contra de la reforma electoral. Esto es algo pues interesante de observar, porque decíamos ayer que ya el PRI estaba totalmente sepultado. Pues bueno, como que respiró un poquito y sacó la naricita de la sepultura, pero de cualquier manera sigue muy blandito el señor Alito Moreno Cárdenas, cuando debiera estar al frente de la defensa, como lo están los dirigentes del PAN y del PRD y del Movimiento Ciudadano, de la defensa del INE como institución democrática. Lástima, insisto, en que el INE parezca atemorizado y no haya dicho nada sobre los gastos excesivos de campaña de las corcholatas presidenciales, especialmente de Claudia Sheinbaum, que está desatada, ya se siente presidenta, ya habla como presidenta, ya mantiene a un grupo listo para su campaña política. Y no solamente eso, ya prácticamente tiene armado su gabinete, su futuro gabinete, el futuro gabinete presidencial. Y esto es algo vergonzoso. Nunca se había visto tanto. Al violador de Guerrero, lo vuelvo a repetir, el señor Félix Salgado, se le retiró la candidatura por un porcentaje mínimo de gastos extras que no había comunicado al INE, y con ello pues entonces buscó una triangulación y se colocó a la hija del violador, Evelyn, al frente del gobierno, bueno, al frente de la candidatura de Morena, que fue ganadora en el estado de Guerrero. Esto es inconcebible en cualquier parte que se diga demócrata. Y aquí se está evidenciando que la democracia no sirve para nada. Y lo que me preocupa es precisamente el hecho de que se salga a la calle a defender al INE y que al mismo tiempo el INE recule vergonzosamente atemorizada por lo que pueda ocurrir con los consejeros que ya se van a finales de marzo, entre ellos Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, entre los 4 que van a salir del famoso Consejo General del INE, y que entonces empiezan a buscar refugio como las avestruces, cobardemente, precisamente frente a un poder, el Ejecutivo, que los está azuzando. Entonces tenemos a un INE ya acotado, que va a tener menos presupuesto, ya la intervención del presidente es notoria, las corcholatas están en campaña, los líderes de la oposición aún no se deciden a definirse quién va a encabezar la famosa alianza Va por México, o con otro nombre quizá. No se define si el Movimiento Ciudadano va a participar en esta alianza, y mientras tanto las corcholatas ya llenaron de publicidad todo nuestro país, hasta las poblaciones más pequeñas. Ahí hay referencias sobre todo a la señora Sheinbaum, que ha dejado hace mucho tiempo de gobernar la Ciudad de México para tratar
de obtener la presidencia de la República y convertirse en la primera mujer que ocupa ese cargo. A mí me gustaría que fuera una mujer, pero no Claudia Sheinbaum. No Claudia Sheinbaum, que tiene tantas colas, distintas colas, que les pisen. Una mujer absolutamente entregada a López Obrador, una marioneta, que son luego las más peligrosas, porque las marionetas suelen volverse, Andrés Manuel, víboras, que son las que más daño te van a hacer cuando dejes de ser presidente. Dicho esto, recuerden que no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.